Buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga. Gracias al Señor me ha correspondido hoy domingo de resurrección, hablar de la palabra del Señor. Quiero leer esta palabra del Señor en Esdras, capítulo 9, del versículo 1 al 9. En el nombre del Señor. Dice: oración de confesión de Esdras. Acabadas estas cosas, los príncipes vinieron a mí diciendo: el pueblo de Israel y los sacerdotes y levitas no se han separado de los pueblos de las tierras, de los cananeos, heteos, fereceos, jebuseos, amonitas, moabitas, egipcios y amorreos, y hacen conforme a sus abominaciones. Porque han tomado de las hijas de ellos para sí y para sus hijos, y el linaje santo ha sido mezclado con los pueblos de las tierras, y la mano de los príncipes y de los gobernantes ha sido la primera en cometer este pecado. Cuando oí esto, rasgué mi vestido y mi manto, y arranqué pelo de mi cabeza y de mi barba, y me senté angustiado en extremo. Y se me juntaron todos los que temían las palabras de Dios de Israel a causa de la prevaricación de los del cautiverio. Mas yo estuve muy angustiado hasta la hora del sacrificio de la tarde. Y a la hora del sacrificio de la tarde me levanté de mi aflicción, y habiendo rasgado mi vestido y mi manto, me postré de rodillas y extendí mis manos a Jehová mi Dios. Y dije: Dios mío, confuso y avergonzado estoy, para levantar, oh Dios mío, mi rostro a ti, porque nuestras iniquidades se han multiplicado sobre nuestra cabeza, y nuestros delitos han crecido hasta el cielo. Desde los días de nuestros padres hasta este día hemos vivido en gran pecado, y por nuestras iniquidades nosotros, nuestros reyes y nuestros sacerdotes, hemos sido entregados en manos de los reyes de las tierras, a espada, a cautiverio, a robo y a vergüenza que cubre nuestro rostro como hoy día. Y ahora, por un breve momento, ha habido misericordia de parte de Jehová nuestro Dios para hacer que nos quedase un remanente libre y para darnos un lugar seguro en su santuario, a fin de alumbrar nuestro Dios, nuestros ojos, y darnos un poco de vida en nuestra servidumbre. Porque siervos somos, mas en nuestra servidumbre no nos ha desamparado nuestro Dios, sino que inclinó sobre nosotros su misericordia delante de los reyes de Persia, para que se nos diese vida, para levantar la casa de nuestro Dios y restaurar sus ruinas, y darnos protección en Judá y en Jerusalén. Palabra del Señor. Esta palabra relata sobre este sacerdote, Esdras, un sacerdote descendiente de Aarón. En la cautividad del pueblo de Israel, este Esdras fue copero del rey de Persia, el imperio persa, que estaba gobernado por el emperador llamado Artajerjes. Fue el encargado de restablecer el culto a Jehová Dios. Esdras, este sacerdote, fue el encargado de restablecer el culto a Jehová Dios, iniciar la reconstrucción del templo, y junto a Nehemías también la restauración de los muros de la ciudad. El cumplimiento de aquella misión supuso para Esdras hacer frente a arduos problemas. Tal vez el más grave de ellos fue conducir a Israel a una profunda reforma de sus valores éticos, morales y religiosos, encaminados a evitar que su fe en Dios se contaminara con elementos extraños e impuros. Para esto Esdras hubo de imponer normas extremadamente rigurosas y dramáticas, como por ejemplo la expulsión de las mujeres extranjeras casadas con judíos. Y ahora podemos ver, hermanos, estimados oyentes, en este capítulo 9 de Esdras, que él hace una profunda oración de confesión delante de Dios. Confiesa las iniquidades y desobediencia del pueblo de Dios, que dejaron de lado los mandamientos de la ley del Señor. En este contexto histórico podemos relatar que
el pueblo de Dios estaba en cautiverio. Primero fue llevado cautivo por los babilónicos, por el imperio babilónico, más de 50 años atrás de este relato. Fueron llevados cautivos por la desobediencia, porque no dejaron nunca la idolatría. Jehová les advirtió, les envió profetas, les envió el profeta Jeremías, y de verdad nunca quisieron dejar la idolatría, hasta que vinieron los babilónicos y los llevaron cautivos. Destruyeron el templo, destruyeron los muros, quemaron todo, y se llevaron cautivos a los pocos que se salvaron. Pero aún estando en cautiverio, este pueblo de Dios se mezcló aún en cautiverio con pueblos paganos. Los hombres judíos tomaron mujeres que no eran judías, que eran de pueblos paganos, que eran extranjeras, y se contaminaron. Entonces, dentro de este contexto, cuando él es comunicado a Esdras este gravísimo pecado, que los judíos, después de haber sido castigados, aún no habían aprendido nada de ese castigo y seguían contaminándose con la idolatría y las abominaciones de los pueblos extranjeros, Esdras rasga sus vestiduras y se humilla delante del Señor. Confiesa la iniquidad y desobediencia del pueblo, pero también declara la misericordia de Jehová, que a pesar de las maldades del pueblo, Dios se reservó un remanente libre de contaminación, para que este remanente pudiera alumbrar los ojos del pueblo con la luz del Señor. Da a conocer también la fidelidad y bondad de Dios, que utiliza a los reyes de Persia, en este caso al emperador Artajerjes, para levantar el templo y restaurar sus ruinas, y además darles protección en Judá y Jerusalén. Dios utiliza un rey pagano como Artajerjes, un emperador de Persia, para restaurar, para que los israelitas volvieran a su ciudad, a Jerusalén, para que pudieran volver los cautivos y pudieran también restaurar el templo y los muros de Jerusalén. Y envía recursos a este mismo emperador, como Dios utiliza a este emperador para que apoyara al pueblo de Israel. A pesar de que el pueblo de Israel estaba en pecado, seguía en pecado. Entonces Dios toma a este sacerdote Esdras para volver a este pueblo rebelde, volverlo a Jehová. Y gracias a Dios vuelven a Jehová, vuelven y piden perdón. Si usted lee, yo le invito a leer estos dos libros, Esdras y Nehemías, y cómo el pueblo se vuelve a Dios, confiesa sus pecados delante del Señor. Y es lo que también debemos hacer nosotros en este tiempo, hermanos y estimados oyentes. Finalmente fue tan profundo este llamado que el pueblo judío nunca más en la historia vuelve a adorar dioses paganos, dioses ajenos. Nunca más. Si usted en la historia más adelante, cuando Jesús llega a este mundo, estaba el pueblo judío también cautivo del Imperio Romano, pero ellos ya no adoraban dioses ajenos ni dioses paganos que eran terribles, que hacían abominaciones terribles, sino que los judíos estaban regidos por los fariseos en ese tiempo, en el tiempo de Jesús, y guardaban la ley, claro, a su manera, pero la guardaban. Ya nunca más volvieron a la idolatría de otros dioses paganos. Entonces, que el Señor nos ayude a nosotros como cristianos, porque nosotros también en este tiempo quizás no adoramos a dioses paganos ni andamos postrándonos ante imágenes. Pero hermanos, al adoptar las costumbres del mundo, al adoptar las costumbres que salen en la televisión, al empezar a vivir como el mundo, muchos cristianos han caído en la idolatría, en apartarse de Dios. Y Dios nos está llamando en este tiempo, nos está llamando para que nos volvamos a Él. Y hermanos, que esta reflexión, esta lectura de la palabra de Dios, que este domingo de resurrección nos sirva
para que nosotros como cristianos nos volvamos al Señor. Nos volvamos a guardar su palabra, su mandamiento, que la palabra de Dios sea nuestra única regla de fe y de conducta. Que el Señor bendiga esta palabra en sus corazones, hermanos. Amén.